Y tenemos que decir que Rusia cumple 7 meses en unos días de haber invadido a Ucrania. No ha podido ganar, pero tampoco ha perdido la guerra, ni se ha declarado en derrota, pero hay signos preocupantes de cómo se está desarrollando el conflicto en perjuicio de Rusia. Me explico. Una potencia militar como es Rusia, que está invadiendo a un país fronterizo, o sea, no tiene que hacer un viaje largo en aviones y cosas parecidas o en barcos para llevar sus soldados allá. Resulta que está llamando a reservistas, a militar en la guerra, a enrolarse en la guerra, de una forma que no parece normal. O están huyendo los soldados de Ucrania después que salen de Rusia, o están perdiendo la guerra, lo están matando, pero no puede ser que ellos estén desesperadamente buscando más soldados y llamando a la población a que participe en la guerra y la gente huyéndole a esa guerra. Los pasajes aéreos se dispararon en Rusia. ¿Y qué pasó? Que la gente no quiere ir a esa guerra y esa guerra es cada vez más impopular. En Rusia la gente lo que quiere es estar tranquila. Eso es un tema de Putin y la cúpula del poder en Rusia, pero la gente no está en eso. Ni le importa que si Crimea, que si Kiev, que si lo otro. Entonces veo que no han declarado ningún territorio así oficialmente conquistado en 7 meses. ¿Qué quiere decir esto? Están perdiendo la guerra. Y eso es peligroso, porque entonces un poder arrogante como el que tiene Putin y una derrota, ¿qué significan? Por eso que está hablando de guerra nuclear. Cuando él se ve que está muy acorralado, entonces habla de que la soberanía de Rusia está en peligro. Y no descarto una guerra nuclear y soltar armas nucleares. O sea, el que perdedor se rasca hasta de una jabilla, como decimos nosotros en República Dominicana. Entonces, él no puede perder esa guerra de ninguna forma sin que haga un desastre. Pero fíjense lo que está pasando. Rusia es una potencia en energía eléctrica. Rusia es una potencia mundial militar y ha hecho dinero con la crisis porque le ha quitado el gas, el petróleo a todos los países de la OTAN, y ahora con el invierno eso es peor para ellos. Por eso ellos no están tan preocupados por Ucrania, ellos están preocupados por su problema, los países europeos. Pero definitivamente Rusia está en una situación que amenaza la paz mundial partiendo de esta circunstancia, aunque le ha sacado mucho beneficio, mucho dinero a la guerra. Hay que decir que él ha ganado la guerra económica y que están más poderosos económicamente, no le valieron sanciones, nada. ¿Por qué? Porque ellos son los dueños del petróleo, del gas, y esos países, muchos de ellos han tenido que tragarse, morderse los labios, porque tienen que comprarle petróleo a un enemigo y no pueden soltarlo porque son dependientes. Y el mundo entero dependiente del petróleo. Pero en fin, hay que buscar una salida negociada, lo que muchos llaman un acuerdo sucio con Rusia, que quería como, no ganaste, pero vamos a negociar por abajo de la mesa, para que este hombre no pierda y desate con esa derrota una locura en el mundo con una guerra nuclear. Yo espero que la sangre no llegue al río. Esta es una guerra más de bocones. Te voy a dar una pela, te voy a tumbar con misiles, te voy a bajar con armas nucleares, y el otro, yo también te voy a disparar, pero nadie dispara. ¿Por qué? Porque se acaba el mundo.
Eso es tan simple como eso. Por eso yo siempre he visto esto como una guerra que hay que terminarla, pero negociada. Porque si gana, si pierde Rusia, es un problema. Y si no gana Ucrania, también es otro problema. Entonces, el acuerdo tiene que ser negociado con los países de Occidente, con Estados Unidos a la cabeza, y no se sabe tampoco cómo se podrá llegar a un acuerdo negociado antes de que sea tarde y Rusia se vea amenazada y desesperadamente tenga que lanzar un arma que acabe con la humanidad, porque esa es la amenaza peor que tenemos. Compadre. Mire, el día de hoy en Rusia se están viviendo manifestaciones en contra del presidente Vladimir Putin. Hay unos 80 diputados que están pidiendo la renuncia de Putin y eso están rechazando la intervención y la guerra a Ucrania. Pero en el día de ayer se produjo, ojo con esto, el mayor intercambio de prisioneros desde que empezó la guerra entre Rusia y Ucrania. Se trata de el político prorruso, íntimo amigo personal de Putin, llamado Víctor Mevechin. Fue intercambiado Víctor Mevechin por 215 prisioneros ucranios. Óigase bien, entre ellos 124 oficiales que estaban en poder ruso. Esto tiene una lectura. O está sacando Putin a sus grandes amigos que están prisioneros en Ucrania para provocar un desastre, o está en retirada el hombre. El presidente de los Estados Unidos, John Biden, el día de ayer, en su intervención en la 77 Asamblea de la ONU, acusó a Rusia de crímenes de guerra en Ucrania. Ahora, a unas horas que se escuchó las amenazas por parte de Putin de utilizar armas nucleares. Ha dicho el presidente de los Estados Unidos que Estados Unidos está preparado, está listo para apelar a medidas críticas de control de armas. Yo no sé, en un ambiente de guerra, qué significa ese llamado, pero cuando se habla de guerra nuclear, amigos, estamos hablando del uso de armas de destrucción masiva, mi compadre, que es la amenaza de Putin. Y recordar que Rusia heredó armas nucleares de la antigua Unión Soviética y la han convertido en la mayor fuerza nuclear del mundo. Eso no estamos hablando de un juego de muchachito, pero nos hemos preguntado en algún momento cómo afectaría un ataque nuclear de Rusia, por ejemplo, a Ucrania, a Kiev, a la capital. Estuve investigando y me encontré que un ataque nuclear a la capital ucraniana equivaldría a la muerte de 236,000 personas de un solo ataque masivo y más de 1.205.400 personas heridas. Estamos hablando en la capital
de si eso llegara a ocurrir y la onda del calor que se produce tan fuerte alcanzaría unos 8.298 kilómetros cuadrados. Significa que todas las personas que estén en ese radio de acción recibirían quemaduras de tercer grado o mortales. Estamos hablando que de Rusia producir este tipo de ataque, estaríamos al frente, mi compadre, de un genocidio, un asesinato masivo de ucranianos y ver las consecuencias que se podrían derivar de este hecho. Por eso ya yo me abrazo y me solidarizo con la propuesta de mi compadre a través de Entre Líderes de buscar una salida negociada antes de que sea tarde para abrandar la habichuela que tengo que comerme en el día de hoy. Así que ojo con esto, y mi compadre ha sido certero. El mundo en el día de hoy, mi compadre, está en peligro. Está en manos de un loco como Putin, que se dice que está siendo afectado de una grave enfermedad y es capaz de hacer cualquier cosa por el estado anímico en que se encuentra. Correcto. Bueno, mi compadre, de verdad que el arca de Noé nos quedará chiquita. Según la Biblia, solamente después que se destruyó el mundo había un arca, el arca de Noé. Yo pienso que habrá negociación, porque no quiero pensar en ese holocausto como usted muy bien lo describe. Y sin mencionar entonces los aliados, los chinos, atacando a Estados Unidos con todos los de la OTAN que también tienen armas nucleares. Estados Unidos está preparado para esa guerra mundial, la tercera, pero de todas maneras no pensemos en eso, borremos y vamos a seguir creyendo que el juicio final no está cerca y que sí hay mentes inteligentes que van a evitar que esto ocurra, producto de la diplomacia y la negociación. Vamos a la pausa comercial. Regresamos con más Entre Líderes.